Bueno, hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes, aunque a la distancia, pero gracias al Señor por estos medios también que podemos comunicarnos y estar junto cada uno de nosotros. Hermanos, estamos en situaciones críticas, difíciles en estos momentos, pero como iglesia, como cristianos, ¿cuál es nuestro sentir? ¿Cómo es la situación? ¿Qué también de los demás? Bueno, el Señor ha generado muchas cosas que en estos tiempos he estado pensando que en mucho en cuanto al por qué, sí, pero quizá es evidente la situación ante todo esto porque el Señor quiere que en verdad le demos toda la gloria y la honra solamente a Él. A veces se genera el dolor en nuestras vidas, sea a veces en lo físico, a veces en lo emocional o en lo espiritual, pero el dolor es un indicador en verdad que el Señor ha puesto para mostrarnos de que algo está mal. Por ejemplo, cuando sentimos un dolor en nuestro cuerpo, pues esto es una muestra, una señal de que no estamos bien y tenemos que proceder a un medicamento, a un especialista, y Él pues nos va a dar, de acuerdo a las instrucciones o el medicamento, alivio. Y todos los seres humanos en verdad no queremos el dolor, no queremos el sufrimiento, más bien queremos que siempre haya calma, que siempre las cosas marchen bien como nosotros deseamos, pero los propósitos de Dios son diferentes. Él sí a veces va a generar este dolor cuando está mostrando que estamos mal. Y quizá en estos momentos puede ser que así sean las situaciones, pero Él también nos ha prometido que nos puede dar alivio, nos puede dar consuelo, nos puede dar calma. Él nos puede fortalecer, porque Jesús mismo, el creador de todas las cosas, experimentó el dolor y además conoce muy de cerca nuestras condiciones, porque Él hace 2000 años descendió de su trono, vino acá a la tierra, se hizo semejante a nosotros, claro, sin pecado. Y en Isaías 53 nos muestra que Él cargó, dice, con nuestras enfermedades. Él es el que soportó nuestros dolores. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y gracias a sus heridas fuimos sanados. Él fue maltratado, fue humillado y lo mataron. Esto es lo que nos muestra el profeta Isaías, y así fue como lo hizo Jesús cuando llegó a este mundo. Él nos mostró, Él fue el que cargó todo el dolor que nosotros los seres humanos aquí en la tierra lo teníamos, sobre todo el dolor, la desgracia de la muerte, la desgracia también de la separación de Él, y Él trazó un camino, Él dio la solución para que todo ser humano, todo pecador arrepentido pueda ser partícipe de su gracia. Pero Jesús es el único que puede sanar, dar alivio, ánimo, fortaleza y consuelo. En sus enseñanzas ahí, cuando estuvo con sus discípulos, dio ese gran sermón que lo conocemos como el Sermón del Monte, y en medio de todo esto, Jesús habló de estas bienaventuranzas que las conocemos, y entre una de ellas, en Mateo 5:4, dijo: dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Porque Él sabe que muchas veces vamos a tener aflicción, vamos a tener dolor, pero Él mismo es el que nos va a dar consuelo. Pero detrás de esto hay razones, hay motivos por los cuales tenemos que estar muy prestos a ver qué es lo que el Señor quiere hacer en medio de todo el dolor. Cuando hay dolor y cuando Dios consuela, pues el tema de esta predicación lo he puesto el alivio en medio del dolor. En primer lugar, analizando esta bienaventuranza, podemos ver cuando un pecador se arrepiente. Y para esto quiero mostrar primero lo que sucedió con la misma nación de Israel allá en el Antiguo Testamento. Nos muestra que por su rebeldía, por su pecado, el Señor los exilió allá a Babilonia por 70 años. Después de los 70 años, pues regresaron. Dios permitió que retomen nuevamente, que levanten una vez más el templo, restauren la ciudad. Y también, por otro lado, pues Esdras, que estaba en Persa, también él dice que se propuso en su corazón estudiar más las Escrituras, aplicar a su vida y enseñar. Y fue esa la motivación por la cual pues Esdras también vino a Jerusalén, y ahí en medio de toda la nación, del pueblo de Israel, Esdras 7:10
Esdras 10:1 nos muestra de la siguiente manera, que dice que mientras Esdras oraba y hacía esta confesión llorando y postrándose delante del templo de Dios, a su alrededor se reunió una gran asamblea de hombres, mujeres y niños del pueblo de Israel. Toda la multitud lloraba amargamente. Bueno, este es un cuadro, una escena que nos muestra también el caso de esta nación de Israel en cuanto a la quizá rebeldía, desobediencia. Ellos necesitaban arrepentimiento, a pesar de que Dios les dio muchas oportunidades, de que fue misericordioso, de que su amor estaba ahí, pero en estas condiciones también habían abandonado al Señor. Y ahí Esdras, postrado, llorando, postrándose, como dice, delante del templo de Dios, y de pronto pues encuentra que en su entorno estaban muchas multitudes de hombres, mujeres, niños, que estaban también llorando amargamente. Eso era una muestra de que Dios había generado el dolor en el corazón de cada uno de ellos para que muestren arrepentimiento. Y Dios lo que quería dar era una nueva esperanza. Dios quería dar paz, consuelo. Pero esto me lleva a pensar qué de nuestra nación, qué de las naciones, qué es lo que está pasando en el tiempo en el cual estamos viviendo. ¿Cómo está nuestra nación? ¿No será el momento donde nuestra nación y el mundo entero necesite humillarse, necesite arrepentimiento, necesite confesar su pecado y quizás llorar amargamente con el dolor que el Señor genera en nuestros corazones para que Él nos dé esperanza y nos dé alivio en medio del dolor? Quizá esto es lo que el Señor está provocando, generando para que todas las naciones en el mundo entero doblemos rodillas y nos arrepintamos de toda la rebeldía quizá que hemos estado en contra de Dios. Pero no solo como nación, podemos también apuntarlo de una manera individual. Ahí tenemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento también a hombres, mujeres, que también de igual manera, de forma individual, reconocieron su pecado. El gran caso de David, este gran hombre de Dios que cometió este pecado, este adulterio, luego este asesinato. Detrás de todo esto, su vida ya no era la misma. Se generó mucho dolor en su ser, pero que fue generado por Dios mismo. Ese dolor profundo que él tenía, pero que necesitaba también alivio. En el Salmo 51:4, lo que escribe David muestra toda esta situación de arrepentimiento, de dolor. Y dice así, Salmo 51:4, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. También el Salmo 32, que es un salmo paralelo a esta situación de David, él nos comenta en este Salmo 32 cuando dice que sus huesos se fueron consumiendo por el dolor de todo el día. Su fuerza se iba debilitando ante toda esta situación, de dolor profundo que tenía David. Lo llevó al arrepentimiento, y Dios lo que quería era sanar y darle una nueva esperanza, darle alivio en medio del dolor generado en este caso por el pecado. Y no solo hombres, mujeres también, que nos muestra la Biblia. En este caso en el Nuevo Testamento encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 7 que Jesús estuvo con muchos escribas, fariseos reunidos, y en medio de todo esto llega una mujer que era conocida o tenía una fama, dice ahí la palabra en el versículo 37, fama de pecadora. Y miren lo que dice el Lucas 7:38 con respecto a esta mujer. Cómo entró a esta casa, y dice, llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas, luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Bueno, después de tantas críticas también de estas personas que estaban ahí con Jesús, a la final Jesús les dice a esta mujer, tus pecados te son perdonados. Entonces miren, esta mujer tenía mucho dolor, mucho sufrimiento, pero ella supo que solo en Jesús tenía esperanza, que solo en Jesús tenía alivio, que solo en Jesús tenía sanidad. Y entonces pues acudió a Jesús y Jesús perdonó sus pecados, y esta mujer fue diferente. Entonces, hombres, mujeres, la nación entera, necesitamos quizá en estos momentos de reflexión, y quizá es el momento de arrepentimiento, de humillarnos ante Dios. Por eso mi pregunta es, ¿cómo está su vida? ¿Cómo están los esposos? ¿Cómo están las esposas? Hombres, mujeres,
¿Cuáles son las circunstancias? ¿No será que en estos momentos usted se tome una pausa y pueda reflexionar? Tal vez hay algo en su vida que está en contra de Dios, que se llama pecado, y es importante ahora que usted se humille ante Dios para ser sanados. ¿No será que ha venido arrastrando este dolor, este sufrimiento ya por mucho tiempo, y Dios ha generado todo esto para que usted sea sanado, sea santificado, sienta alivio? Y porque el dolor sabemos que viene de Dios, eso es lo que nos muestra en 2 Corintios 7:10, cuando nos dice el apóstol Pablo que la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, es el Señor el que genera un dolor para mostrarnos en nosotros que estamos mal, y dice que ese dolor genera tristeza para que cada uno de nosotros como pecadores procedamos a arrepentirnos, para que seamos salvos, porque para eso Jesús vino hace 2000 años. Él vino a rescatarnos, a salvarnos de la perdición, a salvarnos de la condena, de la muerte, y Él cargó con nuestros pecados, sus pecados, mis pecados en la cruz, para darnos vida eterna. Y el Señor lo que hace es generar ese dolor, esa tristeza en nosotros, profunda, para que nosotros procedamos al arrepentimiento y luego poder decir con esto, ¿no? O apropiarnos de esta bienaventuranza que dijo Jesús: dichosos los que lloran, porque serán consolados; dichosos los que están afligidos; dichosos los que están tristes, porque van a recibir el consuelo, la esperanza, la salvación de parte de nuestro Dios. Pero como estamos viendo, es necesario el arrepentimiento. En primer lugar, un pecador tiene que arrepentirse, tiene que sentir el dolor que viene de parte del Señor y proceder al arrepentimiento y recibir la vida eterna, recibir el consuelo, recibir la esperanza que solo Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, una nación o de forma individual, si se arrepiente, va a recibir alivio, va a recibir el consuelo en medio del dolor profundo que quizá de que estamos atravesando en estos momentos. Dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, en primer lugar, pues vamos a recibir alivio en medio del dolor cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. En segundo lugar, vamos a recibir también alivio en medio del dolor cuando vemos nuestra irresponsabilidad individual una vez más o de la nación. Y es eso lo que nos muestra una vez más el Antiguo Testamento, en este caso con Nehemías, donde Él nos va a mostrar de cómo la nación de Israel, después de que fue restablecida, después del exilio de los 70 años, si bien es cierto, levantaron el templo. Esdras pues estaba, como acabamos de ver también, compartiendo la palabra, estaban procediendo al arrepentimiento, pero había un detalle más que se habían olvidado: las murallas estaban derribadas, las murallas estaban destruidas, y esto era lo que prácticamente protegía al pueblo de los enemigos, y por muchas décadas habían estado desprotegidos, por muchas décadas habían estado expuestos al enemigo. Y esta noticia llega a oídos de Nehemías cuando él estaba ya en Persia. Sabemos que Nehemías en esos momentos era copero del rey de Persia, y la noticia llega, y él dice en Nehemías 1:4: al escuchar esto, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Bueno, la noticia que le llegó a Nehemías le generó mucha tristeza, mucho lamento, pero él dice que hizo duelo, ayunó por algunos días, oró al Dios del cielo por la situación en la que se encontraba su nación, las murallas derribadas, sin protección. Esto me hace pensar también hoy en día cómo ante la situación en la que estamos viviendo, cómo están cercando las ciudades, las provincias, los países. Están como levantando murallas para protegernos de toda esta calamidad, de todo este virus que está afectando grandemente a las naciones. Pues hoy vemos a las autoridades levantando murallas, protegiendo a los pueblos, a las provincias, a las ciudades. Me parece muy interesante esta situación, y esto es para proteger, porque quizá hemos estado desprotegidos, pero en este caso desprotegidos de las acechanzas de lo que es este mundo, de lo que es la maldad de este mundo en la que nos encontramos.
El enemigo ha estado haciendo de las suyas. Quizá es el momento de ser entonces responsables en esta situación, de levantarnos y en primer lugar seguir el modelo, el ejemplo que nos deja Nehemías, de ayunar, orar al Señor, quizá hacer duelo en estos días, reconociendo que quizá nuestra nación, nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares han estado desprotegidos y que es el momento entonces de levantar murallas, pero esa muralla es la protección que nos puede dar solamente el Señor. Entonces también podemos ver que es una nación indiferente a Dios, nos muestra el Salmo 69:10, cuando David escribe, dice, cuando lloro y ayuno, tengo que soportar sus ofensas. Mientras vemos a David conectado con el Señor, llorando, ayunando, los demás están ofendiendo, están burlándose. Quizá es el momento también de hacer cambios como nación, no ser indiferentes a Dios, sino más bien reconocer la grandeza y el poder de Dios y reconocer que estamos desprotegidos, que estamos abandonados, que solo Dios puede levantar, como estamos viendo, esas murallas para proteger, pero es nuestra responsabilidad. Y también podemos ver una nación en inmoralidad, como lo dice el apóstol Pablo. Él lloró, él sufrió amargamente también al ver, en este caso, de una manera puntual, a la iglesia de Corinto en esta situación de inmoralidad. Y él lo escribe en 2 de Corintios 12:21. Temo que, al volver a visitarlos, mi Dios me humille delante de ustedes y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo, pero no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios a que se han entregado. Entonces también podemos ver de una forma más puntual que en la iglesia mismo a veces hay pecado, hay este tipo de pecados de inmoralidad, donde Pablo fue testigo, presenció esta situación en esta iglesia de Corinto y él tuvo que llorar, como dice, amargamente por el pecado que estaba viendo en la iglesia. Quizá para muchos de nosotros podemos también ser testigos de esta situación que sí es lamentable en nuestros tiempos y Dios está observando, Dios está viendo. Por eso es el momento también como iglesia, pues asumir nuestra responsabilidad, levantar esas murallas de protección y no dar rienda suelta a la inmoralidad, al pecado, sino más bien como cristianos ser íntegros, como cristianos ser transparentes, honestos, ser verdaderamente sal y luz, como el Señor nos mencionó en los evangelios que tenemos que ser. Quizá no hemos asumido la responsabilidad como tiene que ser, pues hoy es el momento entonces de asumir esto para ver en tiempos futuros una nueva iglesia, una iglesia en verdad santificada, una iglesia restaurada, una iglesia que honra y glorifica a Dios. Pero esa, repito, es nuestra responsabilidad, no ser irresponsables y solamente ver las murallas que están caídas, sino que es el momento de levantarnos y reconstruir. Por eso, una vez más, la bienaventuranza, dichosos los que lloran porque serán consolados. El Señor nos quiere dar ese consuelo, el Señor nos quiere dar el alivio en medio del dolor en el cual quizá estamos viviendo. Bueno, y en tercer lugar, podemos ver también que hay dolor, hay sufrimiento, cuando hay rebeldía, cuando hay desobediencia, cuando hay indiferencia, cuando hay inmadurez incluso de muchos cristianos. Y esto también, una vez más, el apóstol Pablo lo vence. Y ahí en el versículo 18 del capítulo 3 dice Pablo, como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Tomemos en cuenta que Pablo está escribiendo a la iglesia, Pablo está refiriéndose a los cristianos y Pablo está mostrando que muchos ya en ese tiempo de la iglesia mismo, hace 2000 años, muchos ya se comportaron como enemigos de la cruz de Cristo. Ser enemigos de la cruz de Cristo es ser indiferentes, ser desobedientes, ser inmaduros espiritualmente y pensar que todas las cosas están bien cuando en realidad no es así. Entonces, quizá ahora el Señor nos está mostrando que en ese momento pues hemos caído en rebeldía y tenemos que asumir también esto y pedir perdón y no volvernos enemigos de la cruz de Cristo. Más bien en estos momentos
que estamos viviendo, que son muy críticos, en estos momentos creo que son los más adecuados, donde como iglesia tenemos que engrandecer el reino de Dios. Quizá en estos momentos tenemos que levantarnos, tenemos que madurar espiritualmente, ya no ser niños espirituales, como decía Pablo mismo, que necesitan todavía de leche, sino que hoy es el tiempo de que nosotros nos levantemos y maduremos espiritualmente, que seamos más responsables en el crecimiento de cada uno de nosotros a través de la Escritura, a través del estudio de la palabra, a través de la oración. Hoy el Señor nos está dando estos tiempos maravillosos, estos tiempos donde nos ha juntado como familia, donde deberíamos aprovechar al máximo para hacer reuniones familiares, estudiar juntos la Biblia, orar juntos. Hoy no hay la excusa para decir no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para orar, pues sé que tiene demasiado tiempo, solo le pido que sea ordenado en todo esto y se dedique ahora es el momento de fortalecernos, ahora es el momento de dejar cualquier situación que ha habido en tiempos pasados, porque el Señor nos ha llevado a la casa, nos ha llevado a nuestros hogares, para que desde ahí, como siempre hemos dicho, el principal ministerio empieza en la casa. Pues bien, el Señor lo conoce y usted se está dando cuenta de esta situación. Ahí, en la casa, es donde tenemos que levantarnos todos y levantar ahí un santuario, levantar ahí la grandeza y el nombre de nuestro Dios juntos como familia y no ser indiferentes y no ser desobedientes. Hoy es el momento, no seamos enemigos de la cruz de Cristo. Bien, y en cuarto lugar, cuando hablamos del alivio en el dolor, para tener alivio en el dolor que se ha generado, pues tenemos que ser constantes, tenemos que perseverar. Y esto nos muestra el Salmo 126, versículos 5 y 6. Miren lo que nos menciona este Salmo. Dice, el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Bueno, yo creo que es el momento de hacer una nueva siembra. Y quizá esta siembra que tenemos que llevarlo a cabo ahora, como nos dice el salmista, es con lágrimas, con dolor, pero quizá con profunda tristeza, con llanto, con lamento, pero quizá es el momento más adecuado en estos tiempos para hacer una nueva siembra. Eso quiere decir que el Señor nos está dando nuevas oportunidades. ¿Para qué? Para restaurar nuestros corazones, preparar el terreno, prepare su corazón, prepare su hogar, prepare su familia, para que hoy ponga la nueva semilla, esa buena semilla que viene del cielo, que es la palabra del Señor. Este es el momento de que usted siembre. Hoy es el tiempo de la gran siembra. Y tal vez, como dice el Salmo, nos toca sembrar con lágrimas, con llanto. Pero la gran promesa que nos muestra aquí mismo, dice el que si sembramos con lágrimas, vamos a cosechar con regocijo. Y el que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Bien, pues la esperanza que nos da el Señor es de una cosecha abundante, de una cosecha donde el Señor va a darnos y donde vamos a ser restablecidos, donde vamos a ser bendecidos grandemente, donde vamos a ser quizá restaurados y tener una nueva esperanza y tener alivio en medio del dolor. El Señor conoce las circunstancias, el Señor conoce todo esto, pero es necesario ser constantes. Es necesario que nosotros podamos seguir siempre fieles a su llamado. Y repito, hoy es el tiempo entonces de sembrar. Hoy es el tiempo de hacer cambios, de renovar nuestras mentes, nuestros corazones, de renovar nuestra casa. Quizá en sus casas ya en esta semana ha renovado, ha limpiado, ha puesto en orden muchas cosas físicas en su casa. Quizá es el momento ahora de renovar su corazón y su mente a través del arrepentimiento, a través de una reflexión que usted tenga y una meditación profunda, ojalá, con el Señor, y Dios va a tocar su corazón y Dios va a generar quizá más el dolor ahí porque Él quiere dar alivio, quiere sanar todas las cosas que han estado quizá destruidas, deterioradas, porque Él, solo Él, el Señor Jesús, tiene el poder para sanarnos y darnos consuelo. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados.
Esa es la promesa que tenemos de parte de nuestro Señor. Entonces, hermanos, el alivio en medio del alivio en el dolor, en primer lugar, se genera cuando un pecador se arrepiente de corazón y Dios va a sanar, Dios va a dar alivio. En segundo lugar, cuando asumimos la responsabilidad y levantamos esas murallas que han estado caídas, que seamos hoy responsables ante todo esto. Pero también, en tercer lugar, lo mencioné, que dejemos de ser indiferentes, rebeldes, inmaduros, enemigos de la cruz de Cristo. Más bien seamos constantes, que seamos perseverantes, que asumamos el reto que el Señor al cual nos llamó, de ser verdaderos hijos de Él, dignos como Él quiere, como es su propósito. Para esto, pues, lo que he venido mencionando, Él ha generado ese dolor, el sufrimiento, quizá llanto, quizá por el pecado, por la irresponsabilidad, por la rebeldía de nuestra familia, de nuestro hogar o forma individual, o de nuestra ciudad, de las naciones, donde en estos momentos ha sido muy intenso. Pero el Señor nos está mostrando de que es preciso un verdadero arrepentimiento en estas condiciones, porque Él quiere sanar y darnos alivio, porque Él quiere que asumamos nuevamente ese compromiso con el Señor y que nosotros pues recibamos de esta manera mucho consuelo, mucha fortaleza, y que hoy quizás sea el momento de renovar todas las cosas, tanto en nuestra casa, en nuestra ciudad y, por qué no decirlo también, en la iglesia. El Señor conoce cómo estaban las circunstancias. El Señor está en estos tiempos santificando. Y qué interesante lo que hoy usted está viendo a través de todas las redes sociales, a través de los informativos. Todo este gran eslogan, quédese en su casa. Qué interesante. Yo creo que este es el propósito de Dios mismo en estos momentos, de quedarnos en nuestra casa para fortalecernos. Ahí es donde el Señor quiere que nosotros sanemos cualquier circunstancia. Puede ser que antes no estuvo bien su hogar, no estuvo bien su casa, y Dios pues ha permitido que en estos momentos ahí se quede encerrado y no salga, porque usted tiene cuentas quizá pendientes que solucionar en su propia familia. Desde ahí el Señor lo ha apuntado, porque el Señor es el que constituyó el matrimonio, el hogar, la familia. Pues entonces hoy es el momento preciso, adecuado, para que nosotros, sobre todo como cristianos, arreglemos cuentas. Hoy es el momento de estar en plena comunión con el Señor. Hoy es el momento de someternos a su palabra, de alimentarnos su palabra. Hoy es el tiempo. Mire, siempre hemos dicho que no tenemos tiempo para ciertas cosas. Muchas veces yo he escuchado, no tengo mucho tiempo para leer la Biblia, no tengo mucho tiempo para orar. Pues el Señor ahora nos está dando todo el tiempo. No hay excusa para hoy, en estos días, alimentarnos grandemente de la palabra. Así que, hermanos, quiero con esto también darles un saludo cordial a cada uno de ustedes, un abrazo muy grande. Acá, como Iglesia Puente de Amor, sé que cada uno de ustedes están en sus casas, y espero que este mensaje también llegue ahí a sus hogares, y que juntos podamos reflexionar, que juntos podamos unirnos ahora por medio de este mensaje. Hermanos, solo quiero decirles que el Señor les bendiga grandemente, que el Señor les sostenga hoy en estos momentos con su diestra, y es así, el Señor está con nosotros. Que no entremos en desesperación, más bien apoyemos también a todas las indicaciones que nos dan nuestros gobernantes, nuestras autoridades, y sobre todo someternos a la voluntad de nuestro gran Dios. Hoy son momentos nuevos que el Señor nos está dando, pues aprovechemos estos días que vamos a estar aún más ahí reunidos en la casa. Que el Señor les bendiga, hermanos, y espero volvernos a ver, ojalá lo más pronto, de forma personal, pues si no, vamos a estar en contacto a través de las redes, a través de los grupos de WhatsApp, así como lo hemos estado haciendo en estos días, que sigamos en esta comunión unos con otros. Y ahora quiero finalizar este mensaje orando. Amado Dios, gracias por tus bondades, gracias por tu infinita misericordia, gracias por tu gran amor que tú nos tienes, y sabemos que tú mismo, Señor,
genera circunstancias que son a veces difíciles, críticas para cada uno de nosotros y que generas dolor profundo. Pero Señor, entendemos que ahora el dolor que tú generas es para que nosotros entendamos de que estamos mal. Y hoy, Señor, nos estás mostrando, y sé que así es la situación en la que nos encontramos, pero gracias también por tu esperanza que tú nos muestras en tu palabra, de que también tú nos puedes dar alivio, tú nos puedes dar consuelo, tú nos puedes dar nuevas fuerzas, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Bendito seas por todo esto, Señor. Y te doy gracias por cada una de las familias acá de nuestra iglesia, Puente de Amor, las familias de nuestra ciudad, de nuestra nación, del mundo, Señor, que hoy están conectados mediante estas redes sociales. Señor, yo te doy gracias por cada uno de ellos y te pido, Señor, que tú los bendigas y ayúdanos a superar y a salir adelante en medio de esta situación que se ha presentado, en la cual tú mismo lo has puesto, Señor, y los propósitos seguramente son grandes, maravillosos, porque tú eres un Dios perfecto, un Dios de grandes maravillas, un Dios todopoderoso. Y todo lo que tú haces, Señor, es para hacer cosas grandiosas. Y así lo creo, Señor, y esperamos en tus promesas también. Señor, además, yo quiero darte gracias y orar y pedirte por todo el personal que está obrando en nuestra ciudad, en nuestro país, personal que está trabajando en los hospitales, en las clínicas, personal que está atendiendo de alguna manera todas las necesidades que nosotros acá las requerimos. Yo te pido que los protejas, Señor, sobre todo a los que están en los hospitales atendiendo estos casos de emergencia, que tú los guardes de manera especial también a los hermanos que son de acá de nuestra iglesia, doctores, enfermeras que están obrando, trabajando. Señor, pongo en tus manos la vida de cada uno de ellos. Y Señor, que tú nos ampares, cuida de nuestros niños, cuida también de nuestros ancianos que son más susceptibles a este virus. Señor, que tú los protejas a cada uno de nuestros hermanos que son ya de edad avanzada. Guárdalos, Señor, cuida, protégelos, que estén ahí resguardados también con sus familias, pero sobre todo con tu poder y tu gracia. Bendito seas, amado Dios, por todo y por lo que tú eres. Que tu nombre sea exaltado hoy y siempre y por todos los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén.